¿Cómo estás, Jennifer? Buenas noches. Efectivamente, hay varias entrevistas e importantes, por cierto, porque además de los casos que hemos visto toda esta semana con el caso Fujimori y el caso del Ministerio Público, hay que profundizar también sobre otros que están pendientes. Y hablaremos esta noche en Diálogo Abierto sobre el tema, por ejemplo, de elecciones primarias, de los temas que están pendientes de la reforma electoral en nuestro país. Y nos va a acompañar justamente Percy Medina, el jefe de IDEA Internacional, para hacer un repaso sobre la agenda pendiente electoral en nuestro país. Y también vamos a hablar otro tema de mucha importancia, el trabajo que viene desarrollando CONCITEC, y conversaremos justamente con su presidente Benjamín Martí Corena sobre el rumbo de la ciencia y tecnología en el Perú. Eso y más esta noche aquí en Diálogo Abierto, pero antes los invitamos a este repaso informativo. Se declara IRT por el Ministerio Público contra Wanda del Valle. No pertenezco a la organización del Tren de Aragua. Soy una persona que sería incapaz de atentar contra la vida ni ofrecer dinero para que hagan eso a alguien. Las conspiraciones que han sucedido contra mi persona están corroboradas. Y la señora Wanda del Valle es por eso que el abogado dice quiere someterse a una colaboración anticipada. Normalmente la municipalidad le ha otorgado licencia y certificado de defensa civil para el almacenamiento de juguetes. Lamentablemente, viendo la labor de los bomberos en el incendio, hemos ido viendo que hay artefactos, repuestos para motos. Almacenado múltiples elementos, desde juguetes, luminarias, hemos podido presenciar lámparas de emergencia, en realidad una cantidad de misceláneos diversos. Puede haber sido por malas instalaciones eléctricas, ¿no? Han decidido asumir su responsabilidad y emitir una resolución de suspensión contra la fiscal de la Nación de manera express y sin atender al debido proceso. Esta moción no tiene como objetivo fundamental la protección de una persona en particular. Es una defensa a la institucionalidad, es una defensa al debido proceso. Bien, estamos en Diálogo Abierto entonces por TV Perú. Decíamos que tenemos todavía una agenda electoral que está pendiente, al margen de lo que ha significado esta semana los casos del Ministerio Público y la excarcelación de Alberto Fujimori. Así que para saber cómo está esta agenda, qué se prevé para los próximos días y sobre todo ya prácticamente a poco más de una semana del cierre de la legislatura parlamentaria, saludamos esta noche al doctor Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú. Doctor Medina, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, según la Constitución y el reglamento del Congreso, el 15 de diciembre debe culminar la legislatura. Pero están pendientes varios temas que forman parte de la agenda legislativa, pero electoral. Si vamos un poco a ver qué es lo que está pendiente y cuánto se ha avanzado y qué queda por hacer también, porque las reformas tienen que aprobarse en 2 legislaturas. Por ejemplo, las PASO han quedado pendientes, ¿verdad? Se han modificado estas elecciones primarias. Tenemos también el tema de la bicameralidad, pero además también el tema de la reelección parlamentaria. Bueno, las reformas constitucionales tienen que aprobarse en 2 legislaturas. Es el caso, por ejemplo, de la bicameralidad, que efectivamente ya ha tenido una primera votación y que si consigue los votos suficientes en una segunda legislatura, pues se convertiría en una reforma constitucional. A partir de ahí hay que hacer todo el diseño legal, que es una cosa compleja y complicada, porque supone definir cómo van a ser las circunscripciones electorales, el tipo de votación, el tipo de lista, en fin. Entonces, esa es una discusión compleja que no va a ser rápida, no se va a dar tampoco en la próxima legislatura, pero debería darse de cara a las elecciones del 2026, por lo menos un año antes del proceso electoral, porque la idea del derecho electoral peruano es que en el año previo al proceso electoral se congela la legislación y no se pueden hacer más cambios. Entonces, el plazo que tiene el Congreso para aprobar la reforma constitucional
es la próxima legislatura, pero inmediatamente empieza a correr el plazo para aprobar el desarrollo legal de esa reforma constitucional. Entonces, ahí hay, por supuesto, mucho trabajo por hacer y mucho debate que dar para incorporar distintos puntos de vista. Ahora, el tema de la bicameralidad que fue aprobado justamente en la actual legislatura acarrea una serie de modificaciones a la Constitución también. No solo, digamos, la posibilidad de que los parlamentarios puedan elegirse o reelegirse, ya sea incluso creándose una nueva Cámara. Es decir, esto tiene un trabajo muy importante en el cual se viene una agenda bastante intensa y en la que los partidos políticos van a tener también una activa participación. Efectivamente, porque además hay algunas reformas conexas a la de la bicameralidad. Por ejemplo, la eliminación de la prohibición de reelección, que es algo que ya está en discusión y que se haría no solamente para el caso de los parlamentarios, sino también para el caso de los alcaldes y los gobernadores. El hecho de que la ley no impida la reelección no quiere decir que la gente los vaya a reelegir. La tasa de reelección es muy baja en el Perú. Pero lo que se estaría haciendo es abriendo la posibilidad para que la gente decida. Si la gente quiere premiar a un congresista o a una congresista, pues puede reelegir. Y si no, si quiere castigarlos porque siente que no han hecho un buen trabajo, pues no los reelige, ¿no? Entonces, volvería esta herramienta a las manos de la ciudadanía. Correcto. Ahora, el tema de las PASO, esta, digamos, modificación que se ha hecho a lo que son el mecanismo para la elección primaria, las causas, los efectos de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Por qué este retroceso? ¿Cuánto afecta justamente a la vida política y sobre todo a que los partidos políticos puedan justamente consolidarse? Yo creo que el principal efecto de las PASO va a ser reducir el número de candidaturas en la elección final. Actualmente tenemos 24 partidos, probablemente tengamos varios más inscribiéndose en las próximas semanas o meses. Podríamos llegar a 30 antes de mediados del próximo año y quizá a 40, ¿no? En año y medio. Entonces, ¿podemos tener 40 partidos participando del proceso electoral? Claramente no, porque en ese caso no vamos a estar frente a una elección, sino vamos a estar frente a una tómbola, vamos a estar frente a un incremento de la incertidumbre, porque el azar va a entrar a tallar de una manera significativa. La gente no puede elegir entre 40 candidatos. Claro. Entonces, las PASO de alguna manera lo que son es una elección, una etapa eliminatoria, así como en el fútbol o en cualquier campeonato. Hay un primer momento en que se selecciona a los que son mejores, y en este caso a quienes tienen más apoyo popular, ¿no? Y serían los únicos que pasarían a la etapa final. Todas las agrupaciones que no tienen al menos 1.5% de los votos en la primaria no pueden pasar a la segunda ronda. Entonces, esta etapa eliminatoria lo que haría sería concentrar el número de candidaturas a 6, 7, un número razonable que pueda dar lugar, por supuesto, a una selección adecuada por la ciudadanía, que haya la ocasión de debate programático, que haya la ocasión de conocer las candidaturas, etcétera, etcétera. Si se eliminan las PASO, se está quitando participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos, pero sobre todo se está eliminando la posibilidad de tener esta etapa eliminatoria que concentraría el número de candidaturas. Ahora, son elecciones obligatorias, es decir, ¿cómo también la población puede y tiene que participar de este proceso de elecciones primarias? Bueno, seríamos todos convocados a votar como en una elección general, ¿no? Es una elección general porque tiene incluso no solamente voto universal, sino voto obligatorio. Entonces, sería como un día común de elecciones en el que todos saldríamos a votar y a la gente le gusta votar, ¿no? Se ha hablado de que la gente está cansada, harta, no es verdad, a la gente le gusta ir a votar. Tenemos una participación alta, si bien es cierto tenemos voto obligatorio, aplica una multa si uno no va. El incentivo de la multa no es el único ni el principal para que la gente vote. Hay suficientes estudios al respecto que muestran que la gente va a votar y que se muestra también en aquellas personas que no están obligadas a ir a votar, ¿no? Porque ya a determinada edad no es obligatorio el voto y sin embargo van y votan. Entonces eso muestra que la gente valora
este derecho de participación y que en una primaria estoy seguro que habría un número alto también de participación ciudadana. Y la metodología sería también con una cédula, bueno, si tuviéramos esta suerte de tómbola que usted nos explica, tendremos una super cédula electoral. Bueno, ese es el riesgo justamente si no hay una etapa eliminatoria. Y la etapa eliminatoria efectivamente tendría muchas candidaturas, ¿no? Pero como es una etapa eliminatoria justamente, es mucho más fácil que ahí se ciernan las posibilidades y que nos quedemos con un número pequeño. Y a partir de ahí sí puede haber una campaña más ordenada, con debates programáticos, con una mejor exposición de las candidaturas, etcétera, etcétera. Ahora, la consolidación de los partidos políticos, ¿cuánto se ha avanzado en ello? Porque, por ejemplo... Un poco. Sí, claro, yo le preguntaba esto porque usted recordará incluso que para evitar la proliferación de dinero mal habido proveniente del narcotráfico o de otras fuentes ilegales de financiamiento, se creó una norma, ¿verdad? Y el gobierno y el Estado peruano, mejor dicho, anualmente entrega partidas a los partidos, entrega dinero a los partidos políticos, dinero de todos los peruanos, por cierto. Pero pareciera, por lo que hemos visto incluso en informes periodísticos, que esto, digamos, no se distribuye en justamente fomentar la institucionalidad de los partidos políticos, en darle movimiento, en buscar nuevos cuadros, sino digamos, se utiliza en otras situaciones, a veces en ciertas asesorías o en entrega justamente estos recursos a amigos de los directivos de los partidos políticos. ¿Cómo asegurar justamente que los partidos políticos inviertan estos recursos en lo que se está destinando? Yo creo que está pendiente una evaluación más seria sobre cómo se está usando el dinero del financiamiento público directo, que no es poco dinero. Y la impresión que tenemos en general es que su uso es bastante pobre, ¿no? Que los resultados que se obtienen con ese monto que se aporta desde el Tesoro Público no son los deseados, ¿no? Y lo muestra el estado de los partidos. Cabría una evaluación mayor para medir costo-beneficio, calidad de lo obtenido en relación con lo invertido. Y quizá hay que ayudar a los partidos a gastar mejor, ¿no? Porque evidentemente los partidos no están llegando a las regiones, no están haciendo trabajo político en los lugares más alejados, y no se ve tampoco que haya gran labor de investigación, de generación de conocimiento, de generación programática. Que sepamos, ningún partido político está elaborando un gran plan de gobierno o está desarrollando una discusión programático ideológica, nada de eso, hasta donde sabemos, se está dando, ¿no? Y el financiamiento público debería servir a eso. Doctor, vamos a hacer una pausa y al retorno nos gustaría seguir conversando, por ejemplo, sobre el tema de la bicameralidad. ¿Cuánto es positivo y cuánto también puede tener de negativo, sobre todo en la percepción de los electores? Vamos a una pausa y volvemos para seguir profundizando sobre esos temas. Volvemos a Diálogo Abierto, estamos conversando en esta edición con el doctor Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú. Doctor Medina, habíamos dejado pendiente el tema de la bicameralidad, la posibilidad de que el próximo Parlamento cuente con dos cámaras, un Senado y una de diputados. La propuesta que ha sido ya aprobada en primera votación habla de 190 legisladores aproximadamente, es decir, de los 130, 60 más para el Senado. ¿Cuán importante es esta doble cámara? Sin embargo, para la población el tema económico sigue siendo, digamos, el principal obstáculo para que cuente con un respaldo popular. En primer lugar, no hay ninguna razón para que un Congreso bicameral cueste mucho más que uno unicameral, porque los gastos principales no son los sueldos de los parlamentarios. Los gastos principales de un Congreso es el personal que da apoyo a una o a dos cámaras. El problema también es de diseño, hay demasiado personal en los despachos, ¿no? Si se pusiera más personal, más bien en comisiones y en los grupos parlamentarios, eso permitiría reducir costos y permitiría también que un tránsito de un parlamento unicameral a uno bicameral no necesariamente incremente mucho el gasto, ¿no? Ahora,
las ventajas, más allá del gasto, son muy relevantes. En primer lugar, la posibilidad de pensar mejor las cosas. En un parlamento unicameral, el espacio de discusión y de votación es más restringido, ¿no? Porque ocurre en un solo momento, a pesar de que se establece una doble votación, en la práctica no se cumple, ¿no? Entonces se discute una vez, se vota una vez y es un solo cuerpo legislativo el que decide sobre una determinada materia. En cambio, en un parlamento bicameral hay una primera discusión en una cámara, hay una etapa entre una cámara y otra, que es una etapa que permite que la ciudadanía conozca, discuta, que las personas expertas intervengan, que las entidades que son afectadas por la reforma tengan también una oportunidad de decir su voz, y después de eso, la segunda cámara retoma el debate. Entonces, esta es una doble reflexión, es una oportunidad para que intervenga la ciudadanía y es una oportunidad para que no salgan cosas de manera apresurada y sin haberse pensado y discutido correctamente, ¿no? Entonces, esa suerte de seguro que da la bicameralidad tiene un valor en sí mismo, más allá del costo de los sueldos de quienes participan. Por otro lado, puede haber una mejor representación. Es decir, puede haber una mejor relación entre los parlamentarios y la gente. Entonces, por varias razones, la bicameralidad, si está bien hecha, puede ser una buena idea. Ahora, por supuesto, si los políticos no mejoran, entonces ni la unicameralidad ni la bicameralidad van a servir. De lo que se trata es de cambiar la política y los políticos para que quienes nos representen sean personas más adecuadas, ¿no? Que tomen nuestra voz. Para tener una mejor representación, para lograr que sea un Senado mucho más efectivo, las condiciones están dadas, hay candados que permiten justamente que sea un Senado con determinada calidad de representantes. Nada está asegurado a priori, pero es un buen primer paso en la creación del Senado. Lo siguiente será garantizar que los partidos nombren candidatos con trayectoria, decentes, que no tengan antecedentes, problemas, conflictos de interés, y ahí también hay una tarea de la prensa en el seguimiento de esas candidaturas y de la ciudadanía a la hora de votar. Entonces, la reforma no es mágica. Crear la bicameralidad no hace que un parlamento desprestigiado se convierta en un parlamento cercano, prestigioso, eficiente, querido. No. Las cosas no son mágicas, pero es un buen paso, ¿no? Es un primer paso. El siguiente paso, por supuesto, sería fortalecer partidos y hacer que los partidos se responsabilicen en tener buenas candidaturas para poner buena gente en el Congreso que represente adecuadamente a la ciudadanía y que la ciudadanía también vote exigentemente, ¿no? Y para ello la información... Risas, sino votes. Y para ello la información es vital. Sin duda alguna, y también el papel de los medios para ayudar a subir el nivel de exigencia, ¿no? No, a veces votamos sin conocer suficientemente a los candidatos y sin pedir demasiado de ellos, cuando son personas que van a decidir sobre nuestras vidas por el periodo en el que los hemos elegido. Y no estamos eligiendo gente para que haga lo que quiere o que vote como le da la gana, sino para que recojan la voz de la gente y en representación de la gente así es, diseñen políticas públicas o en el caso concreto del Congreso, generen legislación y control político en línea con lo que la gente quiere. Efectivamente, eso es lo que esperamos todos. Muchísimas gracias, doctor Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, por este contacto, y seguramente vamos a seguir hablando en los próximos días y meses sobre lo que significan todas estas reformas que buscan mejorar la calidad del Parlamento. Muchísimas gracias, muy amable. Siempre es un gusto. Muy gentil. Don Percy Medina, entonces el jefe de IDEA Internacional, nos daba sus aportes y sugerencias respecto a las reformas electorales y constitucionales que se tienen en el próximo Parlamento. Vamos a ir a una pausa y al retorno vamos a hablar sobre el trabajo que desarrolla CONCITEC, porque justamente nuestra compañera Maite Vizcarra ha conversado con el titular de este organismo que se encarga de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Eso y más al retorno.
Volvemos a Diálogo Abierto para conocer cuál es el rumbo de la ciencia y tecnología en nuestro país. Y sobre el particular, nuestra compañera Maite Vizcarra ha conversado con el titular de Concitec. Adelante, Maite. Muy bien, estamos en Diálogo Abierto, vamos a sostener justamente uno con el doctor Benjamín Marticorena. Él es presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Concitec, para charlar cómo va esta organización en un contexto además en donde hemos empezado a escuchar mucho de ciencia, pero no de la mejor forma. Pero vamos a dejarle a él que nos cuente obviamente en qué va esta situación. Buenas, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la entrevista, Maite. La primera pregunta está relacionada con este debate que en algún momento se dio respecto de si debería o no existir en el Perú un Ministerio de Ciencia, de Tecnología y de Innovación. Recordamos que incluso en el gobierno del señor Castillo se debatió mucho el tema, tuvo incluso internamente promotores, después apareció una fórmula planteada por el expresidente Sagasti. ¿En qué situación está el tema? Bueno, esa controversia entre una u otra forma del marco institucional es antigua, ¿no? Tiene no menos de 20 años y por supuesto hay distintos criterios para juzgar la calidad de cada una de esas dos propuestas. Personalmente, mi criterio es que sí convendría que hubiera un ministerio, pero no en la forma en que se planteó durante el gobierno del señor Castillo. Esa propuesta prácticamente debilitaba, enervaba el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en el sentido de que ponía en manos del ministro las decisiones sobre lo que había que hacer con la economía disponible, la forma de asignar los recursos y a quién se asignaban los recursos. Pero eso no es un asunto de política. El ministerio lo que tendría que hacer solamente es dar las políticas, pero de ninguna manera manejar la economía. Y efectivamente eso es lo que sucede en todos los países, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia. Los ministerios dan las políticas, dicen por dónde debe aplicarse la economía, la asignación de recursos, y son las agencias las que toman las decisiones finales, organizan los programas y asignan los recursos, sin decisión política, sin intervención política, porque si no llega un ministro y 4 meses después se va, y el siguiente ministro no solamente tiene otras ideas sobre cómo asignar, sino que además cambia a los viceministros y estos cambian a los órganos de línea, y entonces toda la inestabilidad del sistema político se traslada al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, contrariamente a lo que se cree, el ministerio per se no garantiza que va a haber más ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo se garantiza eso? ¿Hay un sistema? Coméntenos un poco. Sí, se puede garantizar siempre que haya, como digo, una agencia que tenga independencia, que es lo que pasa, por ejemplo, en Chile está la ANIT y además está el ministerio. El ministerio da las pautas, la orientación general, la estrategia de ciencia y tecnología, que lo debate generalmente con los otros ministerios también y hacen un plan nacional, y eso viene como orientación general a las agencias. Y la agencia, que tiene bastante autonomía en la elaboración de la definición de los programas de aplicación, tienen independencia, por lo tanto, en la asignación de recursos. Ahí no interviene el ministro. La agencia, la ventaja que tiene es que tiene un consejo directivo, es decir, el director, el presidente de la agencia, no toma decisiones solos, tiene un consejo directivo donde están representados la academia, el Estado y también el empresariado y la sociedad civil. De manera que responde ante un consejo directivo. Ningún ministro responde ante un consejo directivo. Claro. Y por lo tanto él tomaría solo las decisiones. De manera que si uno piensa en crear un ministerio, que yo creo que sí es conveniente por varios motivos, tiene que haber necesariamente una agencia, como sucede en todos los países del mundo. No tenía por qué ser distinto acá, pero se ha querido hacer distinto, porque se quiso hacer muy rápidamente. En este momento la situación es de que el Consejo de Ministros, durante el actual gobierno de la señora Boluarte, decidió el Consejo de Ministros ya retirar la fórmula legal que había presentado
ante el Congreso. Entonces hoy día lo que tenemos es un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que está formado ¿por quién o por qué entidades? Están todas las entidades que tienen que ver con la formulación y con la promoción y con la aplicación de ciencia y tecnología. Es decir, están las universidades, las empresas, particularmente las empresas innovadoras, las universidades de investigación. Están también, por supuesto, los CITES, los Centros de Innovación Tecnológica, los institutos públicos de investigación y los organismos del Estado, sobre todo los gobiernos regionales, que tienen que ver, las entidades, las unidades, digamos, las oficinas de los gobiernos regionales que tienen que ver con la promoción del desarrollo a partir de de ciencia y tecnología. Entonces, es un conjunto muy variado de instituciones con las que nosotros trabajamos directamente en las citas que tenemos cada mes con los gobiernos regionales. Y que además está descentralizado, ¿no? Y a propósito de la descentralización, el CONCITEC también está ahora muy interesado en ayudar a que las regiones mejoren sus temas vinculados a ciencia y tecnología a través de laboratorios, ¿no es cierto? Los laboratorios de las universidades. Sí. Coméntenos un poco, por favor. Bueno, recientemente concluyó un concurso que hemos convocado con financiamiento del Estado a partir de un préstamo con el Banco Mundial. Y ese concurso cerró con algo así como 46 laboratorios ganados por universidades públicas en todo el país, ¿no? Un poco más de la mitad son laboratorios de universidades de Lima y el resto son de todas las regiones del país. En ese concurso han participado solamente universidades públicas porque esa era la regla que exigió el MEF para, firmar este convenio con el Banco Mundial. Entonces son laboratorios que no son en realidad gigantescos, son laboratorios de 2 millones de soles cada uno de ellos, más o menos, por lo tanto lo que se han distribuido es alrededor de 80 millones de soles para fortalecer laboratorios que ya existen. En algunos casos, claro, son laboratorios que agregan solamente un equipo, que es muy costoso, por ejemplo, un secuenciador genómico o un espectrómetro de masas. Son equipos que cuestan $500,000 y con eso se va todo lo que hemos dado. O sea, no es que sea mucho, pero sí es bastante más de lo que usualmente asigna el CONCITEC a partir de los recursos públicos. Y tal vez sería bueno explicar por qué hay que invertir en laboratorios, ¿no? Durante la pandemia nos dimos cuenta que era necesario, por ejemplo, hacer este seguimiento a los virus, que es justamente estos tratamientos, esta vigilancia. ¿Por qué son importantes los laboratorios, doctor? Bueno, son los lugares de trabajo de los investigadores de ciencias duras, de ciencias de la naturaleza, ¿no? La geología, la biología, la física no tendrían posibilidad de hacerse si no fuera porque existen laboratorios. Son los lugares de trabajo privilegiados de los investigadores. Y por lo tanto tienen que estar actualizados, puesto que para hacer investigación, o sea, para descubrir algo nuevo y útil, es indispensable contar con equipos que son bastante sofisticados, además actualizados, porque lo que es importante en un laboratorio en materia, por ejemplo, de secuenciar un genoma, pues al año siguiente ya es algo obsoleto el equipo, y entonces hay que adquirir otro. Normalmente, como eso no se puede hacer en un país con limitados recursos, lo que se hace es que se consiguen equipos y se forman redes de trabajo, de manera que investigadores de diversas universidades o institutos públicos de investigación puedan trabajar con un equipo que está ubicado en uno de los laboratorios de una de las universidades públicas. Exactamente. Y además hay un interés, al parecer, de descentralizar las actividades del CONCITEC. Otro tema que también en algún momento sonó mucho es el asunto de los parques tecnológicos o los centros de excelencia. Coméntenos un poco qué cosa es cada uno y en qué situación están en el Perú. Sí, nosotros hemos variado bastante nuestra política. Antes dábamos, por ejemplo, becas para que los estudiantes, los más talentosos,
viajaran al exterior y se formaran afuera y después regresaran. O también tuvimos un programa con el primer préstamo del Banco Mundial, con el cual incorporamos a investigadores que se habían formado en el exterior y los incorporamos al país. Fueron 190 nuevos investigadores que se formaron fuera y que regresaron al país. Pero actualmente la política ha variado en otra dirección. Queremos formar a los investigadores dentro del país. Y eso significa equipar los laboratorios, pero además fortalecer los doctorados, que son los lugares preferentes obligatorios, digamos, de la investigación. Y como no hay doctorados de muy alto nivel en el país, en general hay algunos muy buenos, pero la inmensa mayoría son doctorados bastante medianos. Entonces lo que estamos haciendo es promover la formación de 8 doctorados de muy alto nivel, doctorados competitivos internacionalmente. Doctorados incluso en los cuales quieran incorporarse estudiantes de otros países porque son los lugares adecuados para ellos. Después de ver toda la oferta de doctorados en el mundo, dice, no, en el Perú se puede hacer muy bien este doctorado, allí voy a ir, ¿no? Ahora, vamos a formar ahí en los próximos años, 4 años, vamos a formar más o menos 350 investigadores de muy alto nivel, líderes de investigación, en doctorados que tienen que ver con cambio climático, seguridad alimentaria, salud pública, economía circular, ¿no? Bueno, diversos temas que son biodiversidad, que son temas de la más alta importancia para el país. Entonces, ahí es donde están llegando también los laboratorios, en esos doctorados, pero tienen que estar vinculados estos doctorados con universidades de alto nivel de otros países para poder levantar su propio nivel. Necesitamos que estos doctorados destaquen sobre todos los demás y que sean referencia internacional. Eso vamos a lograr también con el segundo préstamo del Banco Mundial, que por supuesto es dinero público, es un dinero que hay que devolver, de manera que tiene que ser bien invertido. Y cada uno de los 350 jóvenes que van a estudiar allí, que van a hacer esos doctorados, cada uno de ellos va a recibir un estipendio y no puede dedicarse a otra cosa que al doctorado, hasta concluirlo. No puede hacer otra cosa y por eso va a ser pagado durante todo el tiempo, 3 o 4 años que dure su trabajo allí. Entonces se ha cambiado el criterio, ya no se manda mucha gente al exterior para que se formen y retornen, sino que se trata de formar acá, ¿no? La base sea dentro del propio país y en las universidades públicas, pero en asociación pueden estar con universidades privadas. Por ejemplo, hay varias universidades públicas. Este mes se va a dar el resultado final de ese concurso, dentro de muy pocos días. Y entonces hay universidades públicas que van a ganar este concurso, que van a tener, por lo tanto, su doctorado de excelencia, pero que están asociadas con algunas universidades privadas que son también de excelencia del país y del exterior. Y yo le preguntaba por el tema de los parques tecnológicos o científicos, porque curiosamente, ya que hay tanta crisis entre el Ejecutivo y el Parlamento, en el Parlamento aparecen muchas iniciativas de las regiones a través de sus representantes de querer tener estos espacios porque se siente que es la manera en que se va a desarrollar justamente la modernidad, la ciencia, la tecnología, pero no es tan fácil. ¿Cuál es la visión del CONCITEC sobre estos espacios, estas instituciones? Nosotros en realidad tenemos, por ejemplo, el día martes y miércoles de la próxima semana estamos desarrollando un encuentro con varios expositores de otros países, de Canadá, Panamá y Francia, y con expositores peruanos, un encuentro sobre parques tecnológicos. El rector del Instituto Tecnológico de Monterrey, que digamos el MIT de América Latina, nos comentaba, Arturo Molina, nos comentaba que el Instituto Tecnológico de Monterrey tiene 18 parques tecnológicos, pero que solo 2 de ellos funcionan. Los otros se han cerrado y los 2 funcionan mal y tienen que ser subsidiados. Lo que quiere decir que hay que pensar mucho el parque tecnológico para que no nos suceda esto.
Y otro tema que también ha estado muy, digamos, muy sonado, sobre todo en las redes sociales, hemos visto muchas denuncias, es el asunto de estos investigadores locales o nacionales que a través de asociaciones con otros investigadores en otras partes del mundo presentaban documentos y al final parece que detrás había un negocio. Esa situación, ¿cómo la está manejando el CONCITEC? ¿Qué acciones se están tomando para establecer transparencia y obviamente saber si de verdad pues son o no las personas que están ahí involucradas investigadores? Sí, en primer lugar necesitamos un conjunto de instrumentos legales, una normativa para poder actuar. Entre la normativa está el Código Nacional de Integridad Científica, que está ya concluido, pero que tenemos que adaptarlo para incluir y tipificar estos nuevos casos, que no se preveía que pudieran haber una escala importante. Los 3 instrumentos tienen que reformarse para incluir estos nuevos casos. Estos casos no eran muy previsibles, porque la lógica y la ética en la ciencia ha sido la norma, ¿no? Ha sido la norma durante toda la historia, desde que surgió la ciencia moderna, y por lo tanto no era previsible que existieran estos. ¿Y en qué consistieron? En esa escala, exactamente. O sea, ¿cuál era la inconducta? Hay formas de, no solamente inconductas, son delitos, ¿no? En algunos casos sí son infracciones relativamente menores, ¿no? Por ejemplo, un asesor de tesis que firma un artículo que sale publicado, pero el artículo lo ha hecho su alumno, ¿no? Su doctorando, y él también la firma porque le dio unos cuantos consejos y no debería firmarla. Entonces es un delito, pero no es un delito, digamos, es una infracción, ¿no? Menor, relativamente leve, pero no debe hacerse. La cuestión del hecho es que no debe hacerse eso. Y se hace muy comúnmente desde siempre, además, en todo el mundo, no solo en el Perú. Pero hay otras infracciones que sí son muy graves, como por ejemplo que alguien firme, como hemos tenido 2 casos así, que ya están excluidos del RENACYT, que firmen artículos que no son suyos, porque tienen un homónimo en otro país, ¿no? Había un peruano que tenía un homónimo en España y el español publicaba sus artículos y él los incluía como propios, porque no tenía el código ORCID el español, y por lo tanto él podía incluirlos y nadie se daba cuenta. Era difícil ver cómo sucedía esto. Y entonces eso se ha podido finalmente descubrir, encontrar y por supuesto se ha excluido a esta persona. Doctor, ¿y qué medidas está tomando el CONCITEC para revertir esta situación? Bueno, además de reformar todos sus instrumentos normativos para poder tener capacidad de sanción y de investigación, hemos formado, por supuesto, un comité de trabajo que está viendo todos los casos. Primero, todos los casos que han sido denunciados, ¿no? Que son 8 casos en primer lugar, pero esos 8 casos involucran a 170 investigadores peruanos. Son 8 casos de los que han negociado las cosas, que son los autores del problema, pero han incorporado a un total de 170 investigadores. Estamos investigando en primer lugar esos casos, pero hay que ir a muchas otras formas de fraude. Y por otro lado, hemos escrito a todas las universidades que están inicialmente involucradas en este problema, que han tenido docentes o los tienen, que están actuando de esta manera, para que nos den una información sobre todos sus investigadores. Asimismo, hemos tenido una reunión invitamos a la totalidad de vicerrectores de investigación anteayer del país, que son 93, y han asistido 53. Hemos tenido un diálogo muy interesante para distribuir funciones y responsabilidades, pero también hemos escrito a la empresa que provee la literatura científica, a Elsevier, que nos ha respondido. Tenemos una respuesta que hemos traducido para que sea una traducción oficial, y también a cada una de las editoriales que han publicado estos artículos. Porque la empresa que nos provee la literatura científica es una empresa mundial que provee a todo el mundo. Y tiene 120.000 revistas científicas indexadas. De estas 120.000, 8
son las que estamos directamente investigando. Bueno, le quiero agradecer mucho por este tiempo, doctor, por haber estado con nosotros en Diálogo Abierto, y evidentemente la ciencia, la tecnología y la innovación es un tema prioritario que seguramente a usted también le está interesando. Último bloque de Diálogo Abierto para despedirnos. Gracias por habernos acompañado toda esta semana. Síganos también por nuestra señal de YouTube y, por supuesto, un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Muy buenas noches.